Muy buenos días, campeones, bienvenidos a su clase de Plan Lector. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a hacer un repaso acerca del texto, ¿sí? Y de qué tipos de textos conocemos. Si hacemos un repaso en cuanto a lo que es el texto, pregunto, ¿qué texto ustedes conocen? Muchos me pueden decir, yo conozco los cuentos, muy bien, que también, las leyendas, las noticias, ¿no? Y así vamos a encontrar una infinidad de textos, ¿ya? ¿Qué es un texto? Un texto, mis amores, es un conjunto de enunciados que cuenta con un sentido completo. Los textos pueden ser variados en su tamaño, forma e intención. Son ejemplos de textos un cuento, una receta, una noticia periodística, una descripción. Puede estar ahí las fábulas, las leyendas, los mitos, las poesías. Todo eso y entre otros más podemos encontrar dentro de un texto, ¿no? Ahora, todos estos que hemos mencionado anteriormente se empiezan a clasificar, ¿ya? Ahora vamos a hablar entonces en qué tipos de textos existen. Existen diferentes tipos de textos. No todos los textos, hijos, son iguales. Algunos de los diferentes tipos de textos son texto narrativo, el texto instructivo, tenemos el texto informativo, el texto explicativo, el texto argumentativo. Hasta aquí podemos observar 5 diversos textos o tipos de textos, ¿ya? En el texto narrativo encontramos los cuentos, encontramos las fábulas, encontramos las leyendas, encontramos ahí también los mitos, las descripciones, también lo encontramos en texto narrativo. Ahora, texto instructivo. Aquí podemos encontrar las guías, las recetas, los manuales, los afiches, ¿no? Entonces, ahora, texto informativo. Vamos a encontrar las noticias, lo primero que encontramos en un texto informativo, ¿ya? Noticias, vamos a encontrar las crónicas, vamos a encontrar los reportajes, entre otros más textos. Texto explicativo. Encontramos las reseñas históricas de divulgaciones. En el texto argumentativo, pues vamos a encontrar los ensayos o estudios críticos, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a centrar netamente en lo que es texto narrativo y texto instructivo, ¿ya? Entonces, todo este tema, ¿con qué fin lo estamos realizando? Con el fin de que tú, cuando presentes tu audio de lectura, que es diario, ¿no? Entonces presentes, por ejemplo, una semana de puros cuentos, la siguiente semana serán puras fábulas, a la siguiente semana serán leyendas, a la siguiente mitos, digamos, a la siguiente vas a hablarme de recetas, puede ser recetas de cocina o manualidades, a la siguiente semana me puedes hablar de poemas y así podemos encontrar más cantidades de textos, incluso las descripciones que realices, anécdotas, entre otros. Entonces, cosa que no solo nos vamos a centrar en puro cuento durante todo el año, sino diversos. Así vamos aprendiendo más. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es aquel cuya intención comunicativa es narrar una historia o un suceso. Los textos narrativos son muy comunes. ¿Recuerdas algunos de ellos? Muy bien, ¿no es cierto? Como los cuentos, ¿no? Los famosos cuentos. Dentro de estos ejemplos narrativos vamos a tener los cuentos, como quién, como La Bella Durmiente, las fábulas, como El Zorro y las Uvas, las novelas, 100 años de soledad, los mitos y leyendas, El Moham, anécdotas pueden ser anécdotas personales. ¿Qué estructura contiene un texto narrativo? Tiene personajes donde se encuentra el protagonista, el antagonista y coprotagonista. Se da el tiempo, tiene lugar, la estructura, que es muy importante, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Ejemplos de textos narrativos. Aquí tú vas a poder observar un texto narrativo. Hemos dicho que tiene su estructura es inicio, nudo y desenlace, ¿ya? Inicio, nudo y desenlace. Ahí tú puedes diferenciar cuándo es un inicio, cuándo es un nudo y cuándo es un desenlace. Por ejemplo, el inicio. Un viejo león que vivía en el bosque pasaba mucha hambre durante el crudo invierno, pues todas sus presas se las quitaba un joven y apuesto tigre. Vamos a leer el nudo. Un día un pequeño conejo le dijo al león, ¿por qué estás tan flaco? Nada de comer me deja el joven tigre, respondió triste el melanudo anciano.
El conejo, que en años pasados había admirado al valiente león, se entristeció con estas palabras y le repuso: pues deberías ser más inteligente. Si no puedes con él, únete. Demuestra que aún eres útil llevándole algunas presentes. Así te admira y su cena contigo compartirá. Le gustaron estas palabras al león y de inmediato fue a visitar al tigre, acompañado de su fiel amigo Orejilargo. Pero tan pronto llegó, con un bufido orgulloso le dijo al tigre: mira, amigo, que aquí te traigo un presente, para que aprendas que es bueno compartir. Vamos a leer el desenlace. Tarde se dio cuenta el conejo de que sus palabras lo habían condenado y que aquella noche sería la cena de los dos amigos, el viejo león y el joven tigre. ¿Qué es un texto instructivo? Ahora, un texto instructivo es aquel que enseña paso a paso la manera en que se debe realizar una acción o proceso. Ejemplos de texto instructivo. Tenemos la receta, que es la preparación de una pizza, por ejemplo. Manuales, como arreglar los televisores. Guías, como descargar las recuperaciones de la página del colegio, ¿no? Características del texto instructivo. Tiene que tener un lenguaje claro, explicación paso a paso. Puede tener esquemas o dibujos. Aquí podemos observar un claro ejemplo de un texto instructivo. Y recuerda que tiene que tener un título, que es el procedimiento de lavado de manos. Contiene dibujos, contiene los pasos a realizar y el lenguaje claro y directo. Muy bien, mis amores, hasta ahí hemos hablado de los diversos tipos de textos. Como vuelvo a recalcarte, por favor, tu lectura diaria es importante, es la única manera para mejorar las lecturas. Y vamos a evitar repetir muchos cuentos durante mucho tiempo, ¿no? Como te digo, te recomiendo que una semana sea de cuentos, a la siguiente semana puras fábulas, a la siguiente semana puras noticias y así sucesivamente, para conocer más textos. Muy bien, mis campeones, entonces vuelvo a recalcarte y vuelvo a despedirte que por favor envíes tus lecturas.